Carla, mi esposa, me llamó al trabajo. Estaba gritando como nunca la había escuchado gritar antes. Se oía completamente histérica, vuelta una loca, balbuceando cosas entre lágrimas. Su hermano Alejandro había terminado con su vida esa misma tarde. Acababan de avisarle. Mi cuñado únicamente había dejado atrás una carta, una hoja de papel donde escribía acerca del profundo dolor que sentía al no poder consumar el amor que decía tener por su vecina, Irma. Todo empezó una tarde cuando, llegando a casa de mi cuñado, notamos que alguien se estaba mudando al departamento de enfrente. Montones de cajas de cartón eran subidas al tercer piso por un séquito de trabajadores de una compañía de mudanzas. Arriba, Alejandro platicaba con la nueva inquilina, una joven, calculo de unos 25 años que, a riesgo de sonar conservador y misógino, tenía un aspecto poco honorable, o al menos sumamente inadecuado para la situación. Una minifalda realmente corta, un top rojo y unos tacones enormes eran las únicas prendas que cubrían el cuerpo de aquella chica de largo cabello decolorado hasta el punto de volverlo blanco. Sinceramente, no fue raro pensar que Alejandro se había sentido atraído por ella, aunque aquella mujer nos saludó con cara de fastidio mientras tocaba suavemente el brazo de mi cuñado, a quien decidimos esperar dentro de su departamento. A él poco le importó, y nos dejó esperando casi 40 minutos a que él entrara. Mi esposa, por supuesto, se molestó, pero a mi cuñado pareció importarle casi nada aquello, y cuando nos despedimos, antes de salir del edificio, notamos que él fue a tocarle la puerta nuevamente a la vecina. Irma era el nombre de aquella mujer. Aquella joven que poco a poco comenzó a convertirse en una obsesión insana para mi cuñado. Él estaba siempre al pendiente de ella. Iba a donde ella quería, y llegamos incluso a pensar que tenían una relación, aunque probablemente no querían llevar la etiqueta de novios. Pero a mi esposa nada de eso le daba buena espina. Y entonces, un día decidió llegar al departamento de su hermano sin avisar. Lo encontró en casa. Al parecer, Alejandro había estado pidiendo constantes permisos para trabajar a distancia y poder estar siempre atento a su vecina, quien, para sorpresa de mi mujer, le había estado llevando pequeños postres de comer a mi cuñado todos los días. Nunca aceptes comidas de extraños, decía mi abuela, y también la abuela de mi esposa, por lo que aquel simple descubrimiento la hizo ponerse en alerta. Alejandro también había crecido escuchando esas historias, y a decir de mi mujer, incluso habían sabido del caso de un tío lejano que, tras aceptar comida de su secretaria, había terminado abandonando a su familia y yéndose con ella solamente para ser desechado una vez que había transferido mucho dinero y bienes a la familia de esa mujer. Mi esposa, claro, trató de hablar con su hermano. Trató de recordarle las viejas enseñanzas sobre amarres y embrujos. Pero por supuesto mi cuñado la tachó de loca y le pidió que se fuera de ahí. Al salir del departamento, mi esposa tomó un poco del pastel que recientemente la vecina le había dejado a su hermano.
Se fue casi corriendo. Y para su sorpresa, Irma abrió la puerta de su departamento cuando pasó frente a él. Aquella joven mujer de aspecto imponente salió de ahí únicamente para decirle a mi esposa unas palabras que hasta hoy recuerda. No te metas en lo que no conoces, porque si juegas con fuego, te vas a quemar. Mi mujer, más enojada que asustada, le dijo un par de maldiciones y luego bajó las escaleras para salir del edificio. Manejó muy alterada hasta nuestra casa. Por fortuna, yo ya había llegado del trabajo y pudo desahogarse conmigo al contármelo todo. Desde aquel momento, ella temía por su hermano. Ella sabía de lo que son capaces las mujeres que utilizan la brujería y estaba decidida a interceder por él. Era lunes. Durante la noche llamó a su tía Margarita, quien, según historias, conocía de primera mano a una muy buena bruja capaz de romper amarres y maldiciones. La señora vivía muy lejos, en otro estado de hecho, así que acordaron ir juntas a verla el fin de semana. Era imperativo actuar. Era de prioridad sacar a su hermano de donde fuera que estaba metido energéticamente. Lamentablemente, aquella cita del fin de semana no llegó. Al menos no en la forma pretendida. Durante los días siguientes, mi esposa estuvo muy nerviosa. Decía que durante las noches podía escuchar ruidos horribles en la casa que la hacían despertar de su sueño. Cuando ella se levantaba, no había forma alguna en que pudiera hacerme abrir los ojos a mí. Decía que me agitaba, que me movía prácticamente hasta empujarme a la orilla de la cama, pero yo no reaccionaba. Mi mujer contaba también que escuchaba voces que susurraban su nombre en momentos extraños, como cuando iba manejando o cuando tomaba una ducha. Todo aquello parecían advertencias. Advertencias del mal que estaba por venir. Y pese a todas esas señales, mi mujer estaba decidida a detener el daño que le estaban haciendo a su hermano. Pero sin poder hacer nada. Fue el viernes de esa semana cuando una llamada de la policía le destrozaría el corazón por completo. Este dolor es insoportable. Si Irma no puede ser para mí, no hay razón para seguir en este mundo. Eran tan solo unas de las palabras que podían leerse en la nota de suicidio de su hermano. Por supuesto, la policía interrogó a la vecina, pero en su declaración, ella dijo que mi cuñado estaba enfermo, que desde el día en que ella había llegado a vivir ahí, él había estado acosándola y que cuando su novio lo había enfrentado, Alejandro se había puesto como loco, amenazándola incluso con quitarse la vida ahí mismo. Ella lo retó a que lo hiciera, pero mi cuñado se encerró en su departamento, de donde nunca más salió. Extraño. Alejandro nunca había tenido comportamientos ni siquiera remotamente similares. Era extraño también aquel novio de la vecina. Ese novio al que se había referido en su declaración
era un vecino de unos pisos abajo, llamado Dorian, quien hasta donde sabíamos, estaba comprometido con su novia hacía meses. Mi esposa estaba destrozada, al igual que sus padres, quienes no pudieron pensar en otra cosa por un par de semanas. La partida de su hijo lo acaparó todo. Y para mi mujer era igual. El dolor fue terrible, pero apenas disminuyó un poco. Mi esposa estaba decidida a indagar qué había ocurrido, y pronto consiguió el teléfono de la exnovia de Dorian, Laura, y le llamó una tarde cualquiera. Aquella chica le dijo que un día, de la nada, había ido a buscar a Dorian, y éste comenzó a insultarla, diciéndole que no quería ya nada con ella, y que no era la mujer con la que había soñado. Para ella fueron palabras muy duras, y por supuesto le rompieron el corazón. Pero, siempre atenta a no tolerar faltas de respeto de nadie, ella decidió irse de ahí, terminando con la relación para siempre. Después de platicar un poco, mi esposa le dijo que no podía hablar mucho sobre el tema, pero que su llamada era muy importante para lo que estaba por hacer. Que más adelante le avisaría si había algún resultado. La chica no entendió muy bien y colgaron la llamada. Habían pasado casi 6 semanas cuando por fin mi esposa hizo aquel viaje con su tía Margarita para buscar a la señora Adriana. Aquella mujer que, a decir de la tía, había sacado varios embrujos a conocidos y familiares de ella. Era altamente efectiva, según nos contó. Cuando llegaron a la casa de aquella mujer, no hizo falta explicarle mucho. La señora le dijo a mi mujer que le mostrara el pastel que llevaba en su bolsa. Y es que mi esposa había conservado aquel trozo de postre en una bolsa sellada y lo llevaba aún con ella. Pese al tiempo transcurrido, aquel pastel parecía no haberse podrido ni un poco. La señora Adriana lo tocó, lo olió y después lo arrojó al sanitario diciendo múltiples groserías. Le dijo a mi madre y a mi tía que aquella comida tenía un embrujo muy poderoso, realizado con ceniza de cremación y menstruación de aquella joven. Aunque, según lo que ella había visto, le parecía extraño que hubiera desechado a mi cuñado en tan poco tiempo, porque el objetivo de esas mujeres es despojar a los hombres de todo lo que tienen. Mi esposa le encontró un poco de sentido y le explicó que los ahorros de mi cuñado, a los que podía acceder, eran muy pocos. La gran mayoría del dinero que había guardado se encontraba en inversiones a muy largo plazo, de donde no podía retirar nada. La señora Adriana abrazó entonces a mi esposa y le dijo que lamentaba su pérdida. Una pérdida ocasionada por algo tan banal como el dinero. Le dijo también que no podía realizarle ningún embrujo igual a aquella mujer. Sin embargo, podía revertirle lo que ella había conjurado para su hermano. Tal vez no moriría como él, pero sufriría bastante. Esto, claro, si mi esposa así lo quería. Por supuesto, el dolor de mi mujer era grande,
y conducida por aquel odio que tenía hacia esa chica, aceptó. Y vamos, yo no la juzgo. Yo hubiera hecho lo mismo, tal vez. La señora Adriana entonces solicitó un pago sustancioso y les dijo que la paciencia era para este momento lo más importante. Revertir aquello no sería fácil, pero el karma llegaría, sin duda. Tanto mi esposa como la tía Margarita decidieron confiar y dejárselo todo a aquella mujer. Durante los días siguientes, las cosas extrañas siguieron. Mi esposa se enteró que su hermano había hecho un testamento impromptu, donde dejaba a aquella joven como heredera de su departamento. También nuestro abogado nos informó que, al parecer, el beneficiario de sus inversiones había cambiado y no sabían aún si se trataba de aquella chica. Pero cualquier proceso legal estaba atascado. Y 2 semanas después llegaron noticias. Efectivamente, mi cuñado había tratado de cambiar su testamento. Sin embargo, antes de su muerte, este cambio no había sido ratificado, por lo que no tenía validez alguna esa nueva versión. Por alguna razón, las firmas con las que cambió los beneficiarios de sus inversiones eran completamente diferentes a como él firmaba. Así que la nueva beneficiaria de su dinero tampoco tendría ningún efecto, y mi suegra sería quien recibiría esos dividendos dentro de 5 años. Unas semanas después, cuando volvimos al departamento de mi cuñado, nos encontramos con que el departamento de enfrente estaba vacío y acordonado. Una semana antes, a la vecina la habían atacado. No sabían ni quién ni cómo había sido. Simplemente la encontraron tirada en un charco de sangre. Decían que la vecina tenía rasguños y mordidas por todo el cuerpo, y probablemente fue uno de los golpes el que más la afectó. Ella no murió esa tarde. Seguía viva, pero, al parecer, su columna se había fracturado, dejándola cuadraplégica. Dorian había salido bien librado, porque ese día había tenido una junta en su trabajo hasta muy tarde. Decían que hasta esa fecha, aquella chica seguía internada, y nadie sabía si sobreviviría. Después de aquello no supimos nada más de ella. No sabemos si hoy sigue con vida. ¿Quién sabe? Tal vez lo mejor sería esperar que no, porque su existencia sin poder mover ni un dedo debe ser muy dolorosa. Aunque tal vez ese es el karma que le toca pagar por hacer tanto daño con la brujería.